La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso en casos extremos a perder la vida. Para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. Tan marcada es la discriminación que se manifiesta hacia ciertos grupos que se han acuñado conceptos que definen el tipo de discriminación que prevalece hacia ellos, tales como el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia, el chauvinismo, aparofobia. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, en México la estimación del ingreso por trabajo remunerado para las mujeres es de $4.915 anuales, mientras que para los hombres es de $12.967, casi el triple. El 45% de las niñas y niños entre 6 y 17 años del país son víctimas de maltrato en su entorno familiar y alrededor de 16.000 son víctimas de explotación sexual comercial. Las entidades con mayor proporción de población indígena, tales como Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se ubican en los últimos 5 lugares de la clasificación del Índice de Desarrollo Humano a nivel nacional. Estos son algunos ejemplos claros de discriminación. El año pasado, con el COVID-19, aumentó la xenofobia y el racismo contra los asiáticos en todo el mundo. Los gobiernos deberían tomar medidas urgentes para prevenir la violencia y la discriminación racistas y xenófobas vinculados a la pandemia del COVID-19, procesando los ataques raciales contra las personas asiáticas y de ascendencia asiática, dijo el Human Rights Watch. El 8 de mayo del año pasado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la pandemia sigue desatando una oleada de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y fomentando el miedo, e instó a los gobiernos a actuar ahora para fortalecer la inmunidad de nuestras sociedades contra el virus del odio. La realidad es que en algunos casos, líderes gubernamentales y altos funcionarios han alentado directa o indirectamente los crímenes de odio o las muestras de racismo y xenofobia mediante el uso de una retórica anti-China. Varios partidos y grupos políticos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España, Grecia, Francia y Alemania también han aprovechado la crisis del COVID-19 para impulsar teorías de conspiración contra inmigrantes a favor de la supremacía blanca, ultranacionalista, antisemitas y xenófobas, que satanizan a refugiados extranjeros, personas destacadas y hasta líderes políticos. Entonces, ¿de qué manera podríamos reducir la discriminación? Condenar pública y repetidamente el racismo es una respuesta fundamental de cualquier gobierno al coronavirus. Los gobiernos también deberían adoptar iniciativas especiales de educación pública, fortalecer la vigilancia de los delitos de odio y ofrecer apoyo a las comunidades víctimas de la discriminación y los ataques por motivos raciales. Las empresas de redes sociales tienen la responsabilidad de proteger a los usuarios contra el contenido ofensivo y xenófobo en sus plataformas, y deberían invertir los recursos adecuados para abordarlo y mitigar sus daños. Daños que no solo han afectado a la salud, sino también a la economía mundial, y limitado a la globalización. ¿Pero qué es la globalización? Piensen, por ejemplo, en el servicio del taxi. Hasta hace unos años era un servicio local, gestionado por un sistema de licencias que generaba barreras de entrada y cuya competencia eran el metro y los autobuses. De repente aparece una empresa en la costa oeste de Estados Unidos que revoluciona la tecnología de la provisión del servicio de transporte local. Y de repente una aplicación del móvil ejerce una competencia feroz al servicio del taxi en todo el mundo. Ahora, trasladen el ejemplo al servicio de distribución local de bienes de consumo, la banca, las agencias de viajes, las inmobiliarias o las salas de cine. Toda actividad que sea susceptible de desintermediarse a través de una aplicación del móvil se enfrenta a una competencia efectiva potencialmente global.
Entonces la globalización es el proceso por el cual aumenta la productividad y el crecimiento potencial, que son las claves del bienestar económico. Aunque un mundo globalizado no puede ser llamado equitativo, como sabemos, existe una clasificación de países de acuerdo a su economía, ricos y pobres, o en vías de desarrollo y por último no desarrollados, clasificación que muestra una gran desigualdad en todo el mundo.